Gente, han metido las clases en Once Human. Ahora podremos elegir si queremos ser chef, jardinero o maestro de bestias. Son las primeras clases disponibles y están en prueba pública desde el 3 de julio. ¿Te lo vas a perder? Cada clase tiene una habilidad principal y 3 talentos únicos. La habilidad principal altera las reglas del juego, mientras los talentos se energizan con ella para afilar la identidad y el rol distintivo de cada clase. El sistema de clases estará disponible en todos los escenarios de principiantes, no novatos, excluyendo Once Human Rhinestone. Podéis elegir vuestra clase después de crear un nuevo personaje en un servidor y completar las tareas del tutorial. Para aquellas personas que ya tienen un personaje en un servidor, va a aparecer un ítem, un objeto único en vuestro inventario que os va a permitir cambiar vuestra clase de inmediato. Si no te puedes decidir por una clase o prefieres no usar ninguna clase como tal, puedes elegir la clase de freelance o persona libre, que esta pues no tiene habilidades únicas, pero recibes un objeto para cambiar de clase. Esto está pensado para la gente que no quiere una clase en concreto. También comentaros una cosita que los desarrolladores han comentado, y es que van a refinar y balancear regularmente el sistema de clases en base a los comentarios de la gente. Aparte van a añadir más clases en el futuro, y dicen que cuando esto ocurra nos llegarán objetos a nuestro inventario, al correo, lo que sea, que va a permitir que podamos volver a cambiar de clase para seleccionar una de estas nuevas en el caso que nos interese cambiarnos de clase. Así que bueno, yo en mi caso ya tengo un personaje hecho, y si me voy a mi inventario, acá tendría lo que serían los fragmentos de clase. Dice: un fragmento de máscara cristalina, su brillo centelleante parece revelar información de diferentes reinos. Úsalo para elegir tu clase. Y te dice que este objeto es exclusivo del reino y que no puede ser sacado después de que termine el escenario. Así que le damos a la F para usarlo y se nos abriría este apartado en el que estamos viendo en la parte de abajo las 3 clases, y después tenemos esa cuarta de persona libre. Vamos a ver primero la de persona libre. Dice: un superviviente humano básico que guarda fragmentos de clase sin usar. ¿Luchará por sobrevivir con sus propias manos? ¿O elegirá asumir un nuevo rol? Y el objeto inicial especial que te dan sería esta máscara, que precisamente es la máscara que yo tengo en mi inventario, que ahora mismo no tengo ninguna clase y que me permitiría obtener una clase. Vamos a empezar con maestro de bestias. Dice: te permite comunicarte con animales. Usa silbidos para invocarlos para el combate y la exploración. Ayúdalos a convertirse en poderosos compañeros bestiales con características únicas. Y tenemos rasgos de clase, objetos iniciales especiales y fórmula relacionada. En el tema de los rasgos, la primera es la principal y después las 3 restantes son los talentos. Dice: mejor compañero. Usa un silbato para invocar y comandar a un compañero bestia para luchar, recolectar o minar. Compañero bestia puede ser cambiado en el territorio. Dice: susurrador de bestias. Dice: los animales en la naturaleza ni atacarán ni huirán de los maestros de bestias. Dice: los maestros de bestias pueden ver las estadísticas y características de los animales salvajes e incluso entender lo que dicen, que esto está bastante curioso. Veteranía en cría. Dice: usa elementos genéticos para otorgar rasgos a los animales. Los rasgos pueden mejorarse mediante la crianza y la exploración. Y por último tenemos maestro de las tierras salvajes. Dice: fabrica equipo para animales para fortalecer sus habilidades de combate, recolección, producción y crecimiento. Y ahora vamos a pasar a los objetos iniciales especiales, que estarían relacionados con la clase. Para empezar, nos van a dar un compañero. Dice: compañero bestial inicial. Dice: elige tu compañero inicial. Y tenemos la opción de Pongo, Misha o Shiro, que sería un jabalí, un oso o un lobo. Y después tenemos el silbato de la bestia roja. Cada silbato de las bestias puede vincularse a un animal doméstico dentro de tu territorio. Fuera de tu territorio, usa el silbato para invocar a ese animal y que te ayude en la exploración. Dice: después de invocarlo, usa el silbato nuevamente para dar órdenes. Dice: no se pueden vincular animales con más de 10 de nivel por encima del domador. Y tanto este objeto como el otro son objetos exclusivos del reino que no se van a pasar una vez que termine el servidor. Y después tenemos una serie de fórmulas que están asociadas a esta clase. Primero tenemos la fórmula silbato de bestia. Dice: cada silbato de bestia puede vincularse a un animal doméstico dentro de tu territorio. Fuera de tu territorio, usa el silbato para invocar a este animal y ayudarte en la exploración, que se desbloquea por defecto para el maestro de las bestias. Después tenemos fórmula mutágeno. Dice: úsalo para modificar permanentemente los rasgos de un animal. Después tenemos la fórmula equipo animal. Dice: se puede fabricar en la mesa de trabajo para mejorar diversas habilidades de los animales.
Y por último tenemos la fórmula cría de animales. Dice, desbloquea los nodos de captura de animales, domesticación de animales y cría de animales en la memética. Pasemos al chef, un maestro de la cocina del páramo, dotado de sentidos agudos y un control inigualable sobre los ingredientes. Dice, recolecta ingredientes de manera más eficiente mientras explora y puede mezclarlos libremente para crear efectos culinarios únicos. Empecemos con los rasgos. La principal, que sería cocina creativa, dice, elige libremente los ingredientes para crear platos únicos sin estar restringido por recetas. Dice, durante la cocina creativa existe la posibilidad de un éxito que otorga al plato efectos mejorados con mayor duración. Después tenemos glotón. Puede consumir más comida de lo normal para obtener hasta 2 efectos de comida y 2 efectos de bebida simultáneamente. Dice, aroma de ingredientes. Dice, olfato agudo para ingredientes con la posibilidad de obtener ingredientes adicionales al recolectar en asentamientos salvajes. Dice, los ingredientes adicionales se pueden obtener de refrigeradores, máquinas de bebida y cajas de comida. Y por último tenemos perfección culinaria. Dice, tiene un paladar refinado. De consumir repetidamente el mismo plato creativo mejorará sus efectos e ingredientes, así como su duración. Dice, los platos que usan ingredientes diferentes no cuentan como el mismo. Y después, en objetos que vamos a obtener, tendremos la estufa de fogata, una estación de cocina al aire libre montada rápidamente que también se puede compartir con amigos. Y en este caso, esta estufa será un objeto exclusivo del reino y no se puede pasar cuando termine el escenario. Y el Atlas Gourmet, que dicen los chefs usan esto para anotar sus recetas creativas. Todos los platos creativos que hayas preparado se registran aquí. Y en fórmulas tenemos la receta de cocina creativa. Dice, cocina libremente sin límites de ingredientes. Deja volar tu imaginación. Y por último tenemos la clase de jardinero. Dice, los jardineros son alquimistas naturales que dominan los misterios de la vida. Son expertos en el arte de la costura de vida, capaces de fusionar cultivos comunes con peligrosas partes biomecánicas para cultivar cosechas altamente inusuales. Y lo mismo tenemos los rasgos con su habilidad principal y después los talentos. Tenemos objetos iniciales y tenemos fórmulas. Primera habilidad dice costura DPS. Dice, especializado en cultivos y biomecánica. Dice, puede inyectar cultivos con otros cultivos o partes biomecánicas para obtener cultivos de doble estadística o cultivos biomecánicos especiales. Las partes biomecánicas a veces son dejadas por los desviantes biomecánicos en la naturaleza. Después tenemos veteranía ambiental. Dice, sintonizado profundamente con el mundo natural, equipado con un detector ambiental que monitorea parámetros ambientales en tiempo real y puede elaborar objetos para restaurar y mejorar las condiciones del suelo. Después tenemos plantación portátil. Tiene una caja de plantación portátil que puede almacenar partes biomecánicas o procesar cultivos maduros para producir semillas en masa. Y por último dice tecnología de invernadero. Dice, tiene un módulo de invernadero que puede manipular los entornos de crecimiento de cultivos. Pasemos a los objetos. Dice, macetero portátil. Dice, un dispositivo portátil utilizado por los jardineros para almacenar cultivos biomecánicos. Usa este objeto para llevar cultivos biomecánicos al desierto. Y sería un objeto exclusivo del reino. No se puede pasar una vez que termine el escenario. Después tenemos el detector de ambiente, que dice, cuando se sostiene, analiza el entorno cercano. Dice, una herramienta especializada para jardineros y es exclusivo del escenario. No se puede pasar. Y por último, el núcleo del invernadero. Dice, una instalación que gestiona tanto la iluminación como el riego al mismo tiempo. El objeto exclusivo no se puede pasar cuando se termine el escenario. Y pasamos a las fórmulas. Primera fórmula, catalizador de injerto de plantas. Un agente químico diseñado para mejorar la tasa de éxito en injertos de planta a planta. Aumenta ligeramente el éxito al injertar plantas con otras plantas. Puede parecer ineficaz al injertar con biomecánicos. Después tenemos la fórmula catalizador de injerto biomecánico. Es de un agente químico diseñado para mejorar la tasa de éxito en el injerto de plantas a biomecánicos. Que aumenta ligeramente el éxito al injertar plantas con biomecánicos, pero parece ineficaz al injertar
plantas con otras plantas. Y por último tenemos la fórmula de solución de suelo. Dice un objeto que modifica la fertilidad del suelo en el área actual. Y bueno, hemos estado viendo las 3 clases que tenemos actualmente en el Once Human. Este vídeo estaría orientado a gente nueva que no sabe mucho sobre el tema de las clases o no se había enterado de esto. Próximamente irán poniendo más clases e irán balanceando y modificando las que ya hay según los comentarios de la gente. Si quieren saber más información sobre Once Human, no me dejan su like y su follow, que se agradece. Y nos vemos próximamente con más cositas de este juegazo. Chao, chao.